Amigos, es un gran gusto saludarles, darles la bienvenida en esto que es un día histórico, una jornada histórica. Me refiero a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y al papel que ha jugado el presidente José Mujica en toda esta situación. Nos acompañan desde el comienzo y le agradezco particularmente el doctor Jorge Lanzaro. Estará en el segundo bloque el ministro de Economía, el economista Mario Vergara. Jorge, la información ha sido profusa, así que vayamos directamente a tu visión de este hecho, con el cual no pensábamos comenzar el programa de hoy. No, por cierto que no, es una sorpresa, es una sorpresa esperada, pero una sorpresa sin duda, y un paso realmente muy importante, en el que, bueno, uno que ha vivido, de alguna manera hoy evocaban los años 60, yo todavía recuerdo mi sitio en la universidad cuando la OEA rompió relaciones con Cuba en general, después que lo hizo Estados Unidos. Y es un aislamiento muy importante y yo creo que ha triunfado parcialmente, es un paso significativo, una política realmente razonable y sensata. Es decir, el bloqueo, como bien dijo Obama, lo primero que uno comprueba es que no ha tenido los resultados que se le podían haber imputado. Tiene resultados, favorece a algunos, perjudica a muchos dentro de la isla, sin ninguna duda, perjudica afuera gente que tiene parientes, relaciones, intereses. Y entonces yo creo que, en parte porque Obama tenía una disposición que ya había tenido de alguna manera Carter, que ya había tenido de alguna manera Clinton, que hubo gestos, hubo pasos, hubo distensiones progresivas. Queda todavía pendiente el tema del bloqueo sin ninguna duda, pero bueno, es un paso importante. Entiendo, por lo poco que sé, que el papel, la mediación del Papa Francisco ha sido importante, y que Estados Unidos y Obama, ya un poco de salida, si se quiere, ha sido sensible a estas demandas, incluyendo la del presidente Mujica y muchas otras que se sumaron en este contexto. Lula, sin ninguna duda, gente de distintas tendencias. En una América Latina que de alguna manera tiene, porque no te olvides que hoy también ocurrió este otro hecho, que es el alto al fuego de la FARC. Una línea también que está teniendo sus idas y venidas, pero también sus progresos. Tú sabes que no es mi especialidad las relaciones internacionales, pero si uno mira el panorama de América Latina, este notición tan lindo de la restauración de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, cae en un contexto en el que efectivamente hay otros pasos que se dan en el sentido de la paz, en el sentido de la democracia, en un horizonte sin duda muy complicado, hartamente complejo. Digamos, ¿por qué decís eso? A ver. Bueno, porque por otro lado de repente tenemos fenómenos terribles como el de México, sí, y otros, o sea que viene una por un lado y otra, pero esta realmente es una noticia que envuelve y que alienta, digamos, una línea de entendimientos, de acercamientos, más allá de banderas, que es lo que representa de alguna manera también el trabajo que el presidente Santos hace con la FARC, acompañado por muchos otros, bueno, Noruega, en fin, una serie de mediaciones, pero me parece que esto es lo importante, es decir, estamos en el 14, estamos festejando 30 años de democracia en Uruguay y en muchos otros lados. Formalmente nos falta llegar al 15, pero ya la elección del 84 abrió la entrada a la democracia, la recuperación de la democracia, francamente, en el caso uruguayo, ya la teníamos en el caso argentino. Pero en muchos países de América Latina eran épocas de transiciones,
Y las democracias latinoamericanas, digamos que uno podría hacer un balance positivo, se han sostenido bastante bien, han tenido tropiezos, ha habido salidas anticipadas de algunos presidentes, pero no rupturas institucionales ni quiebres democráticos con salidas dictatoriales como las que habíamos tenido antes. Las izquierdas latinoamericanas han optado por el camino electoral, por el camino de la competencia electoral en forma repetida, en forma contundente. Bueno, la nuestra acaba de hacer un nuevo ejercicio en ese sentido, pero otras del continente también lo han hecho, tanto aquellas que parecen más moderadas como aquellas que parecen más radicales, todas han recorrido el camino electoral, pero no solo las izquierdas, Sonia, sino también las derechas. Las derechas han recorrido el camino electoral, no han estado digamos, golpeando la puerta de los cuarteles, jugando cartas golpistas. Sigue habiendo tendencias en ese sentido en muchos lados, de un lado y de otro, pero las derechas también han optado por el camino electoral, y eso es digamos, un elemento, me parece a mí, positivo en el balance de estos 25, 30 años de democracia que América Latina no había tenido en mucho tiempo. Y además, exactamente, después de aquel periodo tan oscuro. En ese sentido, el reconocimiento que el canciller designado, Rodolfo Noboa, hace del papel que ha jugado el presidente José Mujica. En estas horas han habido reconocimientos desde todos los ámbitos. Sí, justo calzó con la reunión de Ahí está. de Paraná. Entonces, me lleva a esta primera pregunta sobre el fin de la gestión Mujica. Si vos tuvieras que trazar 2 o 3 vectores, ¿cuáles dirías que son los más relevantes? Bueno, los más relevantes, o si se quiere, los más notorios, es la figura misma de Mujica, que no necesitamos abundar, todos los uruguayos sabemos perfectamente que tiene una figura que ha tenido mucho impacto, que ha tenido mucha popularidad, que ha tenido mucha notoriedad nacional y mucha notoriedad internacional, la sigue teniendo. En algunos casos esa notoriedad ha sido utilizada para dar pasos importantes. Creo que de alguna manera o el tema de Guantánamo se puede poner en el haber. Es decir, me parece que hay en ese sentido un saldo importante. Yo no soy de los que creen que si se quiere, esta amplificación de la figura uruguaya en el contexto internacional se debe exclusivamente al desempeño de Mujica. Yo creo que el país tiene un recorrido histórico muy importante, largo recorrido histórico. Uno podría remontarse al Viejo Valle y al papel del Viejo Valle en La Haya, en los congresos internacionales, proponiendo la negociación y la búsqueda de la paz por compromiso como un paso importante. Y el país tiene en ese sentido un recorrido realmente muy significativo. Lo que es cierto es que la figura de Mujica ha hecho mucho más conocido el país en términos internacionales, y eso es un elemento importante. Fuera del fútbol, por supuesto, porque también el fútbol trabaja en ese sentido. Yo creo que este es un tema interesante para una pregunta o una interrogante que debemos tener los uruguayos con respecto al gobierno que viene. Ahí está. Porque uno se imagina mal al presidente Mujica en estado de cierta quietud y de cierta calma en el ámbito del Senado y trabajando como un senador más. Más bien lo ve siempre como un urguillo, es decir, como una figura movediza, como una figura provocativa, como una figura muy locuaz. Entonces hay que ver bien cómo se va a ubicar en el nuevo contexto, porque ahora es saliendo de la presidencia y después de este recorrido. Si tuviera un cargo internacional, como en algunos medios se maneja la idea de que podría ser
ubicado a la cabeza de UNASUR o un cargo de ese tipo, tendría su sitio propio. Estando en el Senado, es decir, uno se pregunta, digamos, qué papel jugaría. Yo creo que tiene papeles muy importantes en lo que tiene que ver con la política interna, sin ninguna duda. ¿Por ejemplo? Bueno, Tabaré Vázquez ha ganado la presidencia por segunda vez de forma muy contundente. Lo hizo cumpliendo un deseo que él tenía, que era tener una votación, bueno, por lo pronto una votación más alta que la de Mujica, sí, que ya era algo que le encantaba, y además una votación más alta que muchos presidentes en muchísimos años. Yo creo que hay que remontarse al 42 para tener una votación en aquel momento del Partido Colorado y a la salida de la dictadura de Terra tan alta como la que ha tenido Tabaré Vázquez, y se sacó las ganas. Y eso le da cierta autoridad, le da refuerzo de una autoridad que él sabe impostar bien, impostar digo en el buen sentido de la palabra, es decir, en el sentido teatral de la palabra, en el sentido de la autoridad. Pero al mismo tiempo, sin duda, tiene un panorama dentro del Frente Amplio y en el territorio parlamentario quizá más complicada que la que tuvo en su primer gobierno. Si uno mira el Parlamento en términos más generales, hay un cierto corrimiento hacia la izquierda en general, es decir, si uno mide desde el centro hacia la izquierda, son más los parlamentarios que hay, contando del Partido Independiente, pasando por el Frente Amplio hasta Asamblea Popular, hay, digamos, un cierto horizonte más hacia el centro-izquierda. Dentro de ese horizonte más hacia dentro del Frente Amplio mismo hay un corrimiento hacia la izquierda, o hay una marcación, digamos, una marcación hacia la izquierda, y entonces allí me parece que eso hace que el presidente Vázquez tenga que extremar las formas de ejercicio de su autoridad y extremar las formas de negociación, el manejo del gabinete, el manejo de la relación con el Parlamento, y allí uno piensa que el presidente Mujica, saliendo de su condición de presidente y como cabeza y referente de un sector importante del Frente Amplio, puede jugar un papel, o debe jugar un papel muy importante. Un poco como lo que podía pasar más tradicionalmente con los partidos tradicionales, que tenían siempre dos grandes sectores o tres grandes sectores, y las cabezas de esos sectores de alguna manera estaban, uno en el gobierno, el otro en el llano o en el territorio parlamentario. En ese sentido el Frente Amplio se está pareciendo cada vez más a un partido tradicional, que ya lo es desde hace tiempo por otras razones, y lo es también en este sentido. Si hubiera que apostar, uno pensaría que Mujica en este plano, no hablemos de su desempeño internacional o de su proyección internacional, jugaría algo así como un papel dual, de marcar su presencia, su fuerza, su bagaje parlamentario, que es el mayor dentro del Frente, 6 senadores en 16, muchos diputados, y al mismo tiempo oficiar de mediador, de puente, de reaseguro de la integridad del gobierno y de la mayoría gubernamental. En un juego en el que, bueno, las posiciones no son siempre unánimes, ni mucho menos. Digo, no solo las posiciones dentro del Frente Amplio, sino las que él pueda tener en referencia al presidente Vázquez. Lanzaro, en ese sentido hay 2 o 3 temas. Las declaraciones de quien será el próximo presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Sánchez, un hombre de 36 joven, años, sí. Ahí está, 36 años, primer candidato a diputado por Montevideo MVP, fueron rotundas y claras, es decir, el Muy Parlamento, claras, ¿verdad?, tiene una función de control, es decir, sí, me parece que dijo un poquito más que eso. Más que eso. Se tiene que hacer oír su voz. Ahí está. Y yo creo que, bueno, frente a un acontecimiento
tan interesantes desde el punto de vista político como fue la designación, la pronta designación del gabinete por parte del presidente Vázquez, en el sentido de decir, bueno, aquí está, esta es mi cartilla de gabinete, este es el conjunto, lo hizo rápido, lo hizo en forma sin abrir el juego de las consultas, yéndose a pescar inmediatamente. Es eso que, bueno, rechinó en algunas tiendas, particularmente creo en tiendas, como es obvio, en tiendas del MPP, generó un poco este tipo de respuestas, este tipo de reflexiones, como las del presidente, el primer presidente de la Cámara de Diputados. Genera otras reacciones, algunas que, bueno, por ejemplo, las que ha manifestado Lucía Topolansky, en el sentido de que, bueno, a nosotros nos hubiera gustado que nos consultaran, digamos, y teníamos alguna propuesta que hacer. Ese tipo de salidas que no han sido del propio Mujica, sino que han sido de referentes importantes, de figuras importantes del MPP. Hay otro capítulo que está ahí en el horizonte y que se abre, del que podríamos hablar seguramente más adelante, y es que no bien se termina, todavía ni se ha terminado de armar el espectro nacional, el espectro del gobierno, tenemos solo el gabinete, pero no tenemos una cantidad de cargos hiperclave que son muy importantes, muy significativos, presidente del Banco Central, quién va a estar a la cabeza del Codicen una vez que se hizo esa operación tan específica con respecto al Ministerio de Educación. Bueno, hay una serie de preguntas realmente muy importantes, pero ya está abierta la carrera municipal. Exacto. La idea de que de alguna manera es una contienda nueva, es una contienda en la que, bueno, en particular el MPP, pero no solo el MPP, van a buscar afianzar sus poderes, afianzar sus cotos de autoridad con unas votaciones que en el interior los han favorecido, con una votación en Montevideo que los ha favorecido. Entonces me parece que van por la vuelta. Van por la vuelta en el plano del territorio, en el plano de los departamentos, y bueno, ya sabemos ahora, en el plano del propio departamento de Montevideo, donde la figura que en algún momento lució más o menos sola de Daniel Martínez, seguramente va a estar en competencia con otras candidaturas. No lo sabemos. Y Topolansky suena fuertemente. Topolansky suena fuertemente, no sabemos Parece si se que va. no quiere, pero... No sabemos si se va a abrir. No parece, parece razonable que el Frente abra distintas candidaturas, sobre todo si trata de buscar un abanico de rastrillo importante, frente a la posibilidad de que del otro lado el partido de la Concertación le presente un desafío significativo. No lo sabemos, ni siquiera sabemos si efectivamente el partido de la Concertación va a ser un desafío significativo en el horizonte montevideano. Una última pregunta por hoy, Jorge, y yo te agradezco vivamente porque sé que tenías, en fin, compromisos muy fuertes. Te agradezco muchísimo que estés esta noche y coincida con estas dos noticias, ¿no? Porque realmente lo de la FARC y esa tregua es una noticia tan bienvenida, muy bienvenida, y tan alentada con nuestro deseo. Pero hay otro tema. Hemos hablado de Vázquez. Has analizado Vázquez, has analizado Mujica, pero aquí hay una fuerza política Frente Amplio. Y desde la presidencia del Frente Amplio, a pedido de Vázquez, justamente por esos cargos a los cuales tú aludías y que son tan relevantes, ¿verdad?, se envía una carta firmada por la doctora y senadora electa, la presidenta del Frente, Mónica Xavier, en la cual se sugiere o recomienda o maneja que esos cargos sean manejados con discreción, con idoneidad, y además se subraya el aspecto ético de aquellos que sean designados. Los directores de entes autónomos, exactamente, el presidente de Codicen, exactamente, sin ninguna duda, decir, bueno, ese es un mensaje importante. Yo creo que esto está
siendo de alguna manera objeto de un metabolismo político intenso mientras nosotros estamos conversando, todos estos lugares tan significativos, sí, ¿no? Sí. Yo creo que en este sentido es interesante ver qué papel. Yo espero que el Frente Amplio tenga la sensatez de sacar esa norma absurda de que el presidente del Frente Amplio no puede estar en el Senado. Me parece realmente una cosa innecesaria. Quizá Mónica Javier puede ser una persona que también ayude en estos bordados, surcidos, tejidos. Y hay una intriga, y es cómo se va a mover Sendik. Es decir, qué papel va a cumplir en esta condición que tiene un poco bifronte de ser, en cierto modo, integrante del Poder Ejecutivo y miembro del Consejo de Ministros en su condición de vicepresidente, y al mismo tiempo, en esa misma condición, presidente del Senado, presidente de la Asamblea General, pero sobre todo presidente del Senado. Entonces, uno se pregunta un poco, creo que hay un signo de interrogación en ese sentido, de la misma manera que lo hay con respecto a Mujica, ha aparecido menos con respecto a Sendik, pero yo creo que es una pregunta importante de cómo se va a mover Sendik en este doble juego, este doble papel, ¿no? De integrante del Ejecutivo y cabeza del Senado, y por tanto, con facultades y deberes, obligaciones de trabajo, de negociación, de trasiego de la mucha negociación que vamos a ver también importante a nivel del Frente Amplio en algunos temas que son cantadamente importantes en la agenda del presidente, en la agenda del país, y que obviamente van a despertar dentro del Frente Amplio y dentro del Parlamento dualidades importantes. Relaciones internacionales, política exterior, educación, por nombrar dos que son cantadísimos frentes en los cuales el presidente se ha comprometido o ha anunciado compromiso. Ha anunciado compromiso a través de las designaciones, que son muy simbólicas, muy significativas, en los dos terrenos, tanto de los ministros como de los subsecretarios. No olvidemos a los dos subsecretarios que nombró. Y eso, evidentemente, son terrenos en los que el Frente Amplio no tiene las mismas sensibilidades. En el terreno de la educación, en el terreno de la política exterior, hay sensibilidades distintas. Ya el designado ministro de Relaciones Exteriores se mandó algunos anuncios a cuenta de mayor cantidad. Sí. Y bueno, me parece que ahí hay entonces mucha tela para cortar en términos de negociación. Entonces, vuelvo a decir, me parece que el Frente Amplio ahora tiene algo que no tenía antes de la misma manera, que son dos jefaturas importantes. Sigue estando presente la figura de Danilo Astori como un tercero muy, muy importante en este juego, que a veces se olvida y que en estos últimos días ha pasado un poco, pero me parece que es realmente muy, muy importante, una figura que ha sido importante en el frente desde hace mucho tiempo, antes de llegar al gobierno, en los dos gobiernos, y en este tercer gobierno lo va a hacer. Y bueno, quedémonos con la pregunta de cómo se van a aportar estos soldados frentistas, estos jefes o caciques frentistas en el trabajo de negociación que tienen por delante. Jorge, gracias. Gracias a ti. En instantes, amigos, seguimos en el segundo bloque, el ministro de Economía, Mario Vergara. Un
gran gusto esta noche recibir al ministro de Economía, Mario Vergara. Gracias por estar esta noche aquí. Es un gusto. ¿Andas bien? Sí, muy bien. Y a propósito justamente del hecho de hoy, el hecho histórico, vinculado a Cuba, Estados Unidos y el juego del presidente de la República, entre otras figuras, pero que ha sido destacado, entre otros también, por el canciller designado Nino Noboa en el mundo, ¿no? Y en el mundo, ¿cómo lo estás viviendo? Yo con mucha alegría, porque yo te diría que desde el año 98 para acá, por razones académicas en general y también por vínculos con el Banco Central, con el Ministerio de Finanzas, con la Universidad de La Habana, he estado yendo a La Habana prácticamente todos los años y tejiendo vínculos, amistades, lazos para tanto en el terreno académico, obviamente, como también en el terreno político. Y yo creo que son pasos muy saludables, muy saludables. Un bloqueo que obviamente tenía que terminar en algún momento y más vale que se empiecen a dar esos pasos. Y bueno, creo que tuve el privilegio de estar en una de las conversaciones Mujica-Obama cuando visitamos Estados Unidos con parte del gabinete. Y como bien decía el presidente hoy, ¿no? O sea, creo que Uruguay ha aportado su granito de arena y creo que yo agregaría, creo que todos los uruguayos tenemos que sentirnos orgullosos de ese granito de arena que aportamos. En ese sentido, tu vivencia, porque estábamos escuchando, viendo el informativo que luego podrán ver después de este programa, así lo marcará, las notas de los blogueros en Cuba, es decir, la gente en la calle, ¿no? En esta vivencia tuya, ¿has tenido contactos o resonancias de esos amigos, de esos colegas, en fin? Sí, hoy solo tuve un intercambio con un par de amigos que obviamente ven esto con expectativa, ¿no? Obviamente hay una visión clara de que es necesario que para Cuba justamente salir adelante en el terreno económico, tecnológico, de inversiones, etcétera, que son tan imprescindibles para el crecimiento y el desarrollo. Hay un montón de aristas del bloqueo en particular y de las dificultades para el relacionamiento empresarial y académico, tanto con Estados Unidos como con Europa, que bueno, se ve una oportunidad, ¿no? Yo creo que más allá de las reacciones personales que pueda tener cada uno, creo que esto hay que visualizarlo en un tono positivo. De última es algo que creo que reclamamos desde el principio de nuestras militancias, ¿no? De terminar con el bloqueo a Cuba, de que Cuba de alguna manera se integre de manera más sana al concierto global, mundial, latinoamericano, americano en general, y yo creo que las señales son buenas. Fíjate que Lanzaro señalaba recién, no sé si tú llegaste a escucharlo, que hoy quizás pasó menos percibido por esto mismo, también ese cese al fuego en el tema de las FARC, ¿no? Así es. Sí, ese es un tema que personalmente estoy un poquito más alejado, sí. Pero también de comentarios, sé que también de alguna manera en los ámbitos en que Uruguay pudo contribuir en ese proceso también lo ha hecho, y yo creo que ir en la dirección de la paz siempre es la dirección correcta. El panorama latinoamericano supone, en el caso de Brasil y de Argentina, dos fenómenos que están teniendo un fortísimo protagonismo. La corrupción. Es decir, en el caso de Brasil, primero el mensalao, Petrobras, y lo que puede significar con ramificaciones en Uruguay, en Argentina, etc. Y en el caso de Argentina, hasta la propia presidenta cercada y sus ministros y funcionarios por numerosas causas vinculadas al enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, etcétera. ¿Cómo ves esto vos? Bueno, yo creo que ese es un tema integrado a cuestiones de cierta debilidad institucional que no son nuevas. O sea, si uno mira el mapa de América Latina y mira todos los indicadores de carácter institucional, el grado de fortaleza institucional de los países latinoamericanos, lamentablemente el panorama no es muy luminoso. Uno de alguna manera extrae a Chile y a Uruguay, que están en lugares, en ese concierto diría de privilegio, en todo el conjunto de indicadores institucionales, de institucionalidad política, de funcionamiento del Estado, del funcionamiento del sistema político, de los partidos políticos, la justicia, los temas de la corrupción, las capacidades de la burocracia, todo lo que hace a la fortaleza, que en última instancia es soporte de estabilidad de largo plazo. Chile y Uruguay están bastante despegados del resto del concierto latinoamericano.
Obviamente hay muchos marcos de debilidad, a veces enfatizado en el funcionamiento del sistema político, a veces enfatizado en los temas de corrupción en varios países de América Latina. Uno quizá tiene como más cerca a Brasil y Argentina, porque son las noticias que manejamos, pero lamentablemente también hay noticias en estos tiempos de elementos de corrupción en Colombia, en Perú, bueno, o en México. Pero que reitero, es como una pincelada que no nació ahora, ¿verdad? Es una cuestión, parte de una debilidad institucional más estructural que, bueno, hay que buscar, como siempre, las formas de combatir y superar. En ese sentido, las declaraciones la semana pasada de el presidente y el vicepresidente de la JUTEP marcando una acción fuerte para acompañar a la próxima administración a evitar las grietas, que se cuele por las grietas o intersticio del gobierno la corrupción. Desde tu función como ministro de Economía, eventualmente, ¿volverías al Banco Central? Es una posibilidad bastante cierta. Bien. En ese sentido, ¿y te gusta esto? ¿Te gusta? Sí, sí, claro. En ese sentido, la función del ministro, la función del banco vinculada a la corrupción, que es reconocida y también alertada en nuestro país, ¿verdad? ¿Cuál es? Bueno, en primer lugar, todo lo que contribuye a la transparencia es la dirección correcta también. O sea, fortalecer los mecanismos, las políticas, las formas de organizar el Estado, la forma de transmitir y explicar las políticas y de implementarlas. Yo creo que apostar a la transparencia es fundamental. El Uruguay lo ha hecho. Creo que tuvo su germen en algunas decisiones, incluso previas a los gobiernos del Frente Amplio, del gobierno de Jorge Valle, pero los gobiernos del Frente Amplio creo que han profundizado de manera sustancial, asociados a temas de gobierno electrónico, de reforma, y apoyados también, ¿no?, en una historia de un país de relativamente baja corrupción. Por lo tanto, yo creo que apoyar la transparencia es fundamental, mismo cuando estaba en la presidencia del Banco Central, y además apostamos a temas de gestión transparente, de transparencia activa y transparencia pasiva. Ha habido un montón de leyes, además, vinculadas a los temas de la transparencia en la información pública. El Banco Central tuvo, en ese sentido, lugares destacados en los premios de transparencia que se han instaurado, etcétera. En materia de lo que puede ser más vinculado a temas Banco Central, Ministerio y demás asociados a temas de corrupción, por ejemplo, vinculados a procesos de lavado de activos, ¿no?, lavado de dinero, yo creo que el Uruguay ha tenido un cambio radical del año 2006 para acá. Eso lo reflejan las evaluaciones que hace el Gafisud, ahora se llama el Gafilac, porque es toda América Latina y el Caribe, que ha habido un cambio sustancial en las normas y en las formas de aplicación de esas normas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y además todo lo que tiene que ver ahora con los nuevos estándares, las nuevas exigencias a nivel internacional con respecto al manejo de la información tributaria, que Uruguay acompaña ese cambio en el mundo, sobre todo del año 2008-2009 para acá, de los estándares que cada vez son más exigentes en cuanto a la transparencia y al intercambio de información tributaria, los famosos acuerdos para intercambiar información tributaria, para evitar la doble tributación, las flexibilizaciones y los cambios en la lógica del secreto bancario. Y Uruguay está en ese pelotón de países que entienden que su inserción internacional sana pasa por la credibilidad, la buena reputación, la transparencia, la vocación de colaborar y contribuir en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. O sea que esa es la dirección de trabajo que se ha dado en estos dos gobiernos. Creemos que va a continuar porque incluso a nivel internacional, reitero, la vara cada vez es más alta. Hay ya compromisos con horizontes 2017, 2018. Y Uruguay decidió, obviamente por su inserción sana en el mundo, ser parte, reitero, de ese pelotón y no parte de un grupo pequeño de paraísos fiscales o de países que ven con otra perspectiva o que tienen más dificultades para acompasar sus regímenes de secreto bancario, de combate al lavado de activos a los nuevos estándares del mundo. Mujica señaló en determinado momento, en noviembre, en la carrera hacia noviembre, miren alrededor,
se vive mejor. ¿Cuánto pesó la economía en la definición de esta elección? ¿Y qué quiere decir, a tu juicio, Mario, el presidente cuando dice se vive mejor? Bueno, yo creo que tanto desde los indicadores en el terreno económico y social, como desde la percepción que uno tiene recorriendo el país, hay una diferencia sustancial con lo que había hace 10, 12 años. El indicador que uno tome en términos de crecimiento, en términos de inversión, exportaciones, consumo, todo lo que es estrictamente económico, y también en los indicadores de orden social, pobreza, indigencia, equidad. Yo creo que en ese sentido hoy los uruguayos nos paramos en otro escalón. Hay desafíos todavía pendientes, hay nuevos desafíos que se generan de este nuevo escalón de crecimiento y desarrollo, pero es indudable que estamos en un escalón diferente. Yo creo que sí, los temas del bienestar son ingredientes en las decisiones de los ciudadanos en muchos aspectos y en particular a la hora de votar en las elecciones. No hay que caer en una cuestión de determinismo con el tema económico, pero es indudable que la situación económica incide en la percepción, en las sensaciones, en la vocación que tienen los ciudadanos de ir en una u otra dirección en el terreno electoral, y yo creo que este último acto electoral de alguna manera confirma esa percepción de que los uruguayos perciben, porque además lo dicen las encuestas, ¿verdad?, que se asocian a que mayoritariamente los uruguayos perciben que están mejor, incluso hasta a nivel empresarial, que muchas veces critican el clima de negocios, las relaciones laborales. Una encuesta que salió en estos días de una consultora plantea que el 80% de los empresarios no solamente ven razonable el clima de negocios, sino que dicen que van a estar invirtiendo el año que viene. O sea que más allá de los discursos hay una cuestión de actitudinal directa de percepción de que las cosas están funcionando, y yo no tengo dudas que eso incide porque una cosa es decir cuáles son nuestras principales preocupaciones. Y yo creo que las encuestas decían, bueno, lo que más nos preocupa hoy puede ser el tema de la seguridad, después el tema de la educación. Pero eso no significa que otro factor relevante, que es la situación económica, deje de ser un factor que incida en la decisión electoral. O sea que yo creo que si la situación económica no fuera la que es, probablemente los resultados electorales hubieran tenido alguna variante. Creo que la contundencia con la que el Frente Amplio gana su tercer gobierno tiene que ver, entre otras cosas, con la consistencia y los resultados de la política económica y las políticas sociales que se han implementado. Si no mencionara el viento de cola, sería marciana. Creo que no sé, me parece rosa. ¿Qué pasa el año que viene y el otro año con nosotros? Bueno, yo creo que en estos 10 años hubo ratos de viento de cola y otros ratos que no. Atravesamos, sí, buenos precios de los bienes que nosotros exportamos. También hubo una crisis financiera global, la mayor de los últimos 70 años. También hace 3, 4 años que la región no es parte de un motor de crecimiento, más bien de dificultades. O sea, yo creo que hemos navegado en momentos en donde algunos factores nos han ayudado y otros no tanto. Y creo que en ese contexto tuvimos la posibilidad de reducir las vulnerabilidades, de reducir los riesgos, de generar una plataforma que nos hace mirar al mundo con más serenidad, con más tranquilidad. Un mundo que seguramente va, en los países emergentes, como se dice ahora, incluido el Uruguay, va a estar creciendo menos que en la década anterior, pero que el hecho de si va a seguir creciendo o no y de qué maneras, creo que en buena medida depende de lo que hicimos hasta ahora. Si esto hubiera sido una fiesta, si hubiéramos derrochado estos 10 años en cuestiones efímeras que no construyeran esa plataforma, estaríamos en problemas. Sí, se viene un mundo más complicado cualquier viento después, viento de frente, nos iba a ser un desafío demasiado grande. Yo creo que hemos construido una muy buena plataforma, seguimos creciendo, seguimos en un buen proceso de inversiones, de exportaciones, de consumo, de bienestar.
hay cosas están claros los desafíos nuevos como los de mayor infraestructura, desafíos más estructurales como el de la educación y el capital humano, pero con una buena plataforma. Ahora, son tiempos que creo que me gustaría plantear que había un momento difícil en 2005 cuando iniciamos, caracterizado por toda la situación del país enseguida de salir de la crisis. Pero de alguna manera todo el proceso llevó a que el Frente Amplio en el gobierno y las posibilidades de desarrollar desde el gasto público, desde las políticas, todas las mejoras que se dieron a la vez que se fortalecía la plataforma para seguir navegando. Yo creo que el horizonte de que vamos a estar creciendo menos y los desafíos que tenemos plantean para el próximo gobierno justamente un desafío muy importante en el terreno del manejo público, en el terreno de los recursos públicos, en la discusión presupuestal, que quizás sea un escenario al cual el Frente Amplio no está tan habituado, tan acostumbrado. O sea, yo creo que hay un desafío político importante en lo que va a ser la discusión presupuestal del año que viene, pero veo eso entre comillas con preocupación porque va a ser un escenario más exigente desde el punto de vista político, pero también con la confianza de que el Frente Amplio siempre ha sabido sortear los desafíos políticos de manera positiva. Ahora, cuando vos decís más exigente, se conecta directamente con lo que decía Lanzaro. Esta votación, el Frente gana cómodamente, ¿verdad? Pero alcanza con mirar el mapa parlamentario, el mapa político, para saber que esa fuerza política va a tener en esa discusión presupuestal abordajes distintos. ¿Vos te referías concretamente a eso? Bueno, por ejemplo, no tanto en la conformación legislativa. Yo tengo plena confianza en que en esta constelación legislativa el Frente Amplio va a saber sortear el desafío político. Lo que creo es que obviamente uno está de alguna manera con las tasas de crecimiento que tuvimos en años anteriores, se abrían espacios fiscales para desarrollar rápidamente todo un conjunto de políticas. Creo que el ritmo al cual esas mejoras van a continuar se va a enlentecer porque se va a enlentecer la economía, se está enlenteciendo la economía. Seguimos teniendo datos de crecimiento muy buenos. En el mundo de hoy y en la región de hoy, crecer al 3,7% como está creciendo la economía uruguaya es un número casi envidiable. Pero 3,7, siendo un excelente número hoy, es bastante menor que el 5, 6, 7% que teníamos en años anteriores y quizás en el horizonte no vamos a estar mucho más arriba de un 3%. Entonces, el ritmo al que se van a poder ir haciendo las cosas se va a ir enlenteciendo. Y las demandas y la natural demanda de distintas, desde distintos sectores, de distintos rubros, ¿verdad? De infraestructura. Cuando hablamos de inversiones en infraestructura, cualquier inversión en infraestructura estamos hablando de cientos de millones de dólares. En educación obviamente hay que seguir invirtiendo y estamos también hablando de volúmenes importantes. Yo creo que la vocación y en el horizonte esos desafíos hay que encararlos. De repente los ritmos no son los que todos desearíamos. Ahí va a haber un desafío en el terreno político, pero reitero, tengo plena confianza en que el Frente Amplio como fuerza política, el gobierno y los legisladores del Frente Amplio van a tener la capacidad para sortear positivamente ese desafío. Como economista, como hombre político, como hombre de izquierda, el tema de la distribución de la riqueza es uno de los desafíos fuertes, el tema de la equidad. En esta pregunta final, entonces, en tu balance, ¿cómo se va a manejar en este quinquenio tercero de Gobierno Nacional del Frente ese tema de distribución y de equidad? Va a seguir siendo un foco objetivo, ¿verdad? O sea, no alcanza solo con que la economía crezca. Normalmente los procesos de crecimiento económico rápido, como el que tuvo Uruguay en la década previa, van acompañados con empeoramiento de las situaciones de equidad, porque los crecimientos rápidos en general son apropiados de manera más concentrada. Sin embargo, ese no ha sido el caso en Uruguay, porque hubo políticas específicas que ayudaron a que el crecimiento tuviera un derrame inmediato. Me refiero tanto a la estructura de negociaciones salariales, que sin duda ha incidido positivamente en la equidad, como a las políticas sociales focalizadas, incluidas las políticas asociadas al sistema de salud y a las políticas de vivienda, y las políticas, reitero, sociales focalizadas
diría en el 20% de las familias de menores ingresos del país. O sea, esa constelación de políticas ha permitido que el crecimiento económico se acompañara con mejoras en la distribución, con mejoras en la equidad, porque ha sido un objetivo expreso de la política económica y la política social en ese sentido. Y ese enfoque, esa perspectiva, sin duda va a continuar. El esfuerzo que hay que seguir poniendo en términos de infraestructura, de capital humano vinculado a la producción, se tiene que traducir también en mejoras de carácter social y en particular de mejoras en la distribución. El Sistema Nacional de Cuidados, que es uno de los buques insignias, si se quiere, de este nuevo gobierno. Una inversión muy fuerte. Que también supone una inversión muy fuerte, Supone una inversión, pero yo creo que esa es una inversión manejable y en la medida que esté claro que es una de las prioridades. Yo creo que así como de alguna manera en 2005 teníamos una prioridad clara en el terreno presupuestal, que era el plan de emergencia, creo que ahora el sistema de cuidados, si bien tiene un carácter distinto, más estructural, y no es que esté atacando la emergencia del 2005, pero que sí tiene una perspectiva claramente distributiva y social, tiene que ser una prioridad. Implica, sí, desde el punto de vista presupuestal, un mayor esfuerzo de la sociedad, pero ese es un paquete, un plan absolutamente manejable desde el punto de vista presupuestal. El hecho de apuntar a ayudar en los cuidados de los adultos mayores, de los discapacitados o de los niños en primera infancia, tiene obviamente repercusiones en términos de equidad y también en términos productivos, porque cuando estamos pensando ya que los principales problemas están en familias en donde hay una madre sola con muchos hijos, bueno, creo que es el facilismo de decir no hay que ayudarla sino darle un trabajo, ¿verdad? No hay que darle el pescado sino ayudar. Es muy difícil que eso se pueda resolver si uno a su vez no contribuye en el cuidado de sus hijos. Yo creo que el foco profundamente de izquierda, que es el de la distribución y la equidad, solo se ha fortalecido por los buenos resultados. O sea, no hay otro proceso que el de fortalecer esa perspectiva desde el Frente Amplio. El Frente entendió, siempre lo tuvo en su ADN, que ese era uno de los objetivos, trabajó para eso y no cabe la más mínima duda que lo va a seguir haciendo. Gracias por haber estado. Es un gusto. En instantes cerramos. Terminamos hoy un nuevo ciclo. Los próximos miércoles estarán justamente ustedes celebrando, viviendo, cada uno con su gente, con sus vidas, con sus historias, tanto en Nochebuena, Navidad, fin de año, primero de año, y nos reencontraremos en el próximo año. Les agradezco a todos ustedes que cada miércoles estuvieron compartiendo de distintos ámbitos las propuestas de este periodístico. Les agradezco a los entrevistados, a los invitados que han acompañado esta propuesta de reflexión, debate, análisis. Les agradezco que nos hayan acompañado en un ciclo electoral rico y que determina nuevas autoridades, cambios, expectativas, también frustraciones para algunos o decepciones para otros. Pero el año que se cierra ha supuesto, y ahora me lo recordaba Mario Vergara, comenzamos con él y cerramos con él este ciclo. El año que culmina, que ha estado para cada uno de nosotros, para ustedes, para mí, cargado de muchos momentos de alegría y de muchos momentos también de pena profunda, supone un eslabón más en esta cadena del caminar, del vivir, del hacer y del sentir. Les deseo a todos, como siempre, buenas noches y buena suerte, pero más que nunca, esta noche, les deseo que culminen ustedes este año en plenitud
que lo comiencen en plenitud y que tengan la posibilidad de vivirlo en plenitud. Mi más fuerte abrazo. Presentó Antel. Contratando Vera en tu hogar, te regalamos un NBA League Pass. Presentó Asociación Española. Desde 1853, primera en salud.